Bueno, buenas tardes. En esta tarde lluviosa en la ciudad de Bogotá. Bueno, para nosotros es un gusto poder estar compartiendo como grupo de estudios críticos de refundación de los sistemas de salud. Hoy vamos a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de estudios críticos para la refundación de los sistemas de salud. Ya Gonzalo adelantaba un poco las matrices de estudio que estamos utilizando. De mi parte, bueno, como Antonio Hernández Reyes, soy parte del equipo coordinador de este grupo de estudios críticos para la refundación de los sistemas de salud, pero de igual manera formamos parte de la coordinación regional del grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria de Claxo. Y en esta discusión que, como efectivamente Gonzalo lo decía, llevamos poco más de 10 años, es una discusión que cada vez más la vamos profundizando, y en esta presentación lo que vamos a mostrarles un poco cómo el encuadre, digámoslo así, de estos estudios críticos, estamos analizando la perspectiva, el enfoque y digamos cuáles son las herramientas que estamos utilizando. Ahora, partimos de una pregunta. ¿Qué significan los estudios críticos en sistemas de salud para el siglo XXI? Porque creo que con todas las actividades que tuvimos el día de ayer, las presentaciones, creo que quedó muy claro de que hemos transitado por distintos caminos a lo largo del tiempo en América Latina, pero que hemos llegado a encontrarnos con sistemas de salud que están profundamente colonizados y que cuando hacemos una revisión, todas las tesis del siglo XX y del siglo XXI que han servido para elaborar estudios críticos o estudios de análisis o estudios de tipificación de los sistemas de salud han partido, digamos, con un profundo carácter eurocéntrico. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas herramientas que muchas veces se enseñan en las escuelas de salud pública, sobre todos estos modelos de sistemas de salud, que lo vamos a ver un poco más adelante, los traemos los investigadores y con esos marcos queremos nuevamente tener un resultado distinto. ¿Y qué ha sucedido? Que nos hemos dado cuenta que es necesario partir de una nueva matriz crítica de estudios para los sistemas de salud, para que en este siglo XXI podamos salir de todas esas capturas que por décadas hemos tenido y que podamos empezar a construir una nueva epistemología. Pero no solamente un marco epistémico, sino también, como lo decía Gonzalo previamente, también marcos teórico-metodológicos que nos permitan operativizar estos nuevos marcos y categorías que los vamos a revisar rápidamente. Entonces, como lo decíamos, ¿de dónde venimos? Venimos de estas teorías y políticas, de estos modelos y modelajes eurocéntricos, de teorías y políticas que, como digamos, de modelos y modelajes del pluralismo, que lo hemos criticado y señalado en estas jornadas, de estos sistemas de cobertura, ¿no? Y creemos que toda la partida se desarrolla en esas cuatro paredes. Entonces, cuando no salimos de ese encuadre, cuando no salimos de eso, lamentablemente nuestros análisis, nuestras propuestas quedan encapsulados. Un poco lo que nos sucede muchas veces cuando queremos ir a una negociación con estos organismos internacionales, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que nuestros márgenes de negociación prácticamente no existen. Entonces, muchas veces, muchos investigadores, muchos salubristas, las escuelas de salud pública, los centros de pensamiento, se quedan enfrascados discutiendo sobre la fragmentación de los sistemas, sobre la segmentación de los sistemas, cuando realmente ese no es el meollo del asunto. Cuando realmente nosotros estamos buscando estos estudios críticos en sistemas de salud para el siglo XXI.
Entonces hay 5 dimensiones a considerar en los estudios críticos en sistemas de salud para este siglo XXI. El primero es la colonialidad y dependencia teórica, política, epistémica sobre sistemas de salud y protección social. Segundo, la especificidad de los sistemas de salud y el Estado en Latinoamérica y el Caribe. Tercero, el Estado como determinante de la política sanitaria y los sistemas de salud. El cuarto es la cuestión social de la desciudadanización por mercantilización y por desposesión. Y el quinto, el giro epistemológico y geopolítico de las teorías y políticas en sistemas de salud. Esto lo vamos a ir revisando cada una de ellas brevemente, ¿verdad? Aunque esto, como lo decía Gonzalo, ya lo tenemos desarrollado. Esto que estoy presentando es parte de los artículos que él mencionó. De hecho, está basado en el primero de la autoría del doctor Basile, en donde básicamente estamos dando como estas coordenadas para pensar y repensar nuestros estudios críticos en sistemas de salud. Entonces, la primera es la colonialidad y dependencia. Está en nuestras teorías y epistemologías y políticas en sistemas de salud. En esta línea de tiempo no me voy a detener mucho a explicarla, pero hay 2 grandes momentos que me interesa que nos situemos. El primero, cuando hablamos a principios del siglo pasado, en donde los modelos eurocéntricos de protección social y de salud se importaron para todo el tema de América Latina y el Caribe, y esos modelos nos dejaron un acumulado, nos dejaron una serie de sedimentaciones, de arreglos, de condensaciones institucionales, y que se fundamentaron en esta epistemología del desarrollo económico, ¿no? Todo organismos como la CEPAL, la OIT, la OMS, la OPS, eran estos organismos que se encargaron, ¿no?, de ir creando estos sistemas de protección social y de salud, pero que, como vamos a ver más adelante, nos generaron situaciones porque eran modelos importados, porque nosotros no estábamos en estados de bienestar social como en Europa, estábamos en medio de dictaduras militares en nuestros países, teníamos una serie de situaciones particulares también que imposibilitaron que este tipo de propuestas que venían calcadas muchas veces con ese carácter eurocéntrico, obviamente no encajaran dentro de nuestras lógicas, dentro de nuestras mismas sociedades. Y este segundo momento, que hablamos de un segundo momento de este manejo de riesgo social, del pluralismo estructurado, que podemos hablar que se fundamentaba en esta nueva epidemiología de la equidad o del bienestar. Es decir, es lo que estamos tratando ahora de discutir, ¿verdad? Cuando se nos vende mucho el tema de que hay que buscar el bienestar y la equidad de la sociedad, pero son prácticamente resultados de todas estas reformas al Estado que Gonzalo hablaba previamente, y que estos sistemas de salud, los que hemos tenido, han sufrido, y ya posteriormente vamos a hablar un poco más de ello. Pero ¿qué sucede y qué podemos ver entonces en esta gráfica? Que lo que hemos tenido es un acumulado de procesos que vienen situados desde el norte global y que hemos sido, digamos, encaminados dentro de una lógica de pensamiento sanitarista, siempre orientado a que nuestras teorías, que nuestras políticas, nuestra forma de estructurar la salud pública ha venido siempre encuadrada, digámoslo así, desde estos modelos que se nos han sido impuestos. Desde ahí podemos ver cómo somos profundamente dependientes y coloniales a partir de asumir todos estos postulados. Entonces, podemos ver que en esta nueva geopolítica hay nuevos actores en la teoría política sobre sistemas de salud. Hoy podemos decir que son los bancos quienes están gobernando el diseño y la elaboración de programas de las reformas de los sistemas de salud. Son ellos. Entonces, claro, cuando uno mira, digamos, lo que ellos plantean y que hablan del derecho a la salud y hablan de muchas cosas que habitualmente eran más de la corriente médico-social o del salubrismo tradicional, y uno se puede pensar qué es lo que está sucediendo.
pero está habiendo esta división política sanitaria del trabajo donde hay unos organismos que se dedican a la parte político-técnica y hay otros que se están dedicando al tema político-económico, pero que están dictando todas sus políticas regionales, y cuando uno las mapea, que es parte del trabajo que estamos desarrollando a través de los grupos de estudio, las matrices de cómo lo han ido desarrollando casi calcado en cada uno de los países. El financiamiento para los mismos dispositivos que han implementado, todo el modelaje, por ejemplo, de las redes que han sido financiados con fondos del BID, del Banco Mundial, con apoyo técnico de la OPS. Es decir, no podemos negar la injerencia que hemos tenido y la dependencia que hemos tenido de estas instituciones. En segundo lugar, la especificidad de los sistemas de salud y el Estado en el sur. Es decir, no podemos plantear estudios críticos en refundación si no pensamos o no estudiamos esa especificidad de nuestro sistema de salud. Por lo tanto, es importante repensar nuestros estudios, repensar las estrategias y las políticas desde el sur y para el sur. En tercer lugar, el Estado como determinante de la política sanitaria y los sistemas de salud. Creo que es un momento, estamos en una encrucijada donde a partir de este agotamiento de los paradigmas y estas crisis paradigmáticas en las que nos encontramos, es necesario volver a pensar qué es el Estado y qué es la sociedad, ¿verdad? Porque si no, estaremos elaborando políticas y sistemas de salud para estados que no existen, para estados que son utópicos o para estados que son teóricos o para sociedades que son desdibujadas o dibujadas, pero que no son la realidad. Y para mencionar un poco de cómo han sufrido nuestros sistemas de salud, un poco el recuento de las reformas que han habido, rápidamente lo menciono. Hemos tenido a mitad del siglo pasado las reformas desarrollistas con todo el tema de Alianza para el Progreso. Vemos a finales del siglo XX la primera reforma del Estado a partir del consenso de Washington y con todo el tema de cambio estructural en el sector salud, que no solamente, digamos, impactó en el tema de este informe del Banco Mundial, en donde decía que había que crear mercado dentro del sector salud, sino que también generó una oleada de privatizaciones, que, bueno, todos quizás lo recordamos, y que así llegamos a una segunda reforma al Estado, en donde se hablaba del aseguramiento, del manejo del riesgo social, de la cobertura universal y de la salud universal, que es prácticamente el discurso que está actualmente. Pero uno puede ver que cada vez este tipo de reformas no vienen a solucionar nada. Y alguien puede decir, bueno, aquí estamos en la tercera reforma, en la cuarta reforma, y uno dice, bueno, es que estamos en la reforma de una reforma que venía de otra reforma. Y claro, ese acumulado, esa sedimentación de reformas que hemos tenido, lo único que nos lleva a decir, bueno, ¿y por qué no se resuelven, digamos, los problemas sanitarios? Bueno, porque prácticamente las entidades internacionales, las que están dando esta línea técnica de cómo deben de construirse, modelarse los sistemas de salud, no les interesa, por ejemplo, resolver el tema de la fragmentación o la segmentación. No, a ellos lo que les interesa es que haya siempre el mercado económico funcionando y que hayan posibilidades de acumulación en los espacios de salud. Eso es lo que prácticamente va, y prácticamente cuando uno mira las reformas que plantea el Banco Mundial, el BID, prácticamente van en ese sentido, hacer financiarizado el Estado en el área de la salud. Y para eso dicen, bueno, entonces cree un seguro popular para la gente, entonces para esto abra a socios públicos privados, para esto separe funciones y cree oportunidades para la intermediación, es decir, toda esta gama de dispositivos que se han ido desarrollando y que precisamente son para garantizar esos intereses al interior del sector salud. Entonces decíamos en estos ciclos, el invertir en salud, este informe famoso en el 93,
que habla de ese asistencialismo focalizado, el ajuste, la modelación pública estatal con desfinanciación crónica y destrucción con fragilización de los sistemas públicos sanitarios. Muchos recordarán que en ese tiempo se desmontaron muchos laboratorios nacionales, se desmontaron muchos centros de investigación, se disminuyó la cobertura de los servicios de salud porque se estaba creando el espacio para oportunidades de inversión. Y luego en la segunda oleada, en la segunda ciclo de reforma, el tema de aseguramiento en salud, el Insurance Health de la OMS en el 2005 con un mercado financiero de coberturas, separación de funciones a socios público-privados, la cobertura universal y la salud universal y las funciones esenciales en salud pública y un largo etcétera. En cuarto lugar, la cuestión social de la desciudadanización por mercantilización y por desposesión. Bueno, no me voy a detener mucho, pero básicamente lo que ha sucedido, y ayer más lo estuvimos discutiendo con algún grupo, es que decíamos, bueno, cuando hablamos de sociedad, ¿de qué sociedad estamos hablando? Porque si nos vamos a remontar a que cuando hablamos de la función social, de la cuestión social, hay que pensar en las relaciones capital-trabajo. Y en ese acuerdo, por ejemplo, en ese pacto fordista que se rompió y que esas relaciones productivas y reproductivas que caracterizan nuestras sociedades modernas. Pero esto viene desde el periodo de la Revolución Industrial y de cómo lo social surgió básicamente como medidas liberales europeas para tratar de paliar estos conflictos y daños que se estaba creando a través de ese inicio del capitalismo industrial. Entonces, lo que estas reformas buscaban era garantizar el orden social y liberal, reducir la conflictividad social y mantener la productividad. Entonces, claro, hoy por hoy podemos ver en muchos de nuestros países la seguridad social, donde aplican la mayoría de empleados formales, que no es más que una tecnología de gobierno para gobernar estas contradicciones, de esa gubernamentalidad. Y la importación de estos modelos eurocéntricos que les mencionaba al inicio, que buscan la atención médica y la reparación fisiopatológica. Teníamos este modelo de asistencia pública, que era caridad, beneficencia pública para hospitales de pobres. Luego tenemos el modelo de bismarckiano, ¿verdad? El seguro social, con una vinculación de salud al trabajo productivo industrial, un modelo corporativo tripartito, trabajadores, capital, Estado. Y el modelo Beveridge, que es de seguridad social universal, en donde busca la universalización de esta atención biomédica, un modelo jerárquico piramidal de establecimientos sanitarios, que bueno, esto es un elemento que cuestionamos mucho en el artículo de nuevas arquitecturas de redes, que lo va a presentar después la colega Adelina Méndez. Y bueno, esta importación entonces de lo social del norte, básicamente no es más que nos lleva a toda esta explotación que en nuestro continente, en nuestro sur global, había también el tema de conquista, colonización, colonialidad, panamericanismo, una deshumanización, una racialización y una zona del no ser. Entonces, obviamente, no podemos decir que la cuestión social en América Latina y el Caribe es la misma de Europa. Hay cuestiones raciales, coloniales, la cuestión territorial y situada. Entonces, ¿por qué los sistemas de salud tienen que intervenir en los temas de ciudadanía? Porque consideramos que los nuevos sistemas de salud, las nuevas sistemas redes en este modelo que estamos proponiendo de sistemas universales e interculturales, deben de hacer una distribución mejor de los bienes colectivos en los territorios, partiendo de una nueva ciudadanización. Debe de haber una reciudadanización. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso en donde hemos sido desciudadanizados. La mayoría de gente, las clases pobres, por ejemplo, han sido desciudadanizadas por mercantilización. No tienen acceso a comprar nada. O por otra parte, por ejemplo, la clase media sobre todo está ajeno, digamos, a todo lo público. Tienen a sus hijos en escuelas privadas, van al médico privado, no ocupan el transporte colectivo, usan su propio auto, viven en residenciales que están privadas, donde no hay circulación pública, es decir, están desciudadanizados y dicen, bueno, la verdad es que a mí no me interesa el Estado,
yo pago mis impuestos y lo que pase después no me interesa. Mientras que los desciudadanizados por disposición son aquellos que viven en territorios donde prácticamente el Estado es inexistente. No hay educación, no llegan servicios de salud, no hay forma de garantizar la distribución de esos bienes colectivos. Entonces la gente dice, bueno, ¿y el Estado para qué me sirve? El Estado no existe. Entonces, claro, este problema que hemos tenido debe de ser contemplado en estos estudios críticos de refundación. Y aquí, bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero un poco como cada uno de estas agencias fueron operativizando sus agendas sanitarias mundiales y si ustedes se fijan en los resultados, básicamente nos fueron generando condiciones que muchas de ellas prevalecen hasta la fecha con malos resultados y con la gran nivel de inequidades e exclusiones que tenemos en los servicios de salud. Entonces, este largo siglo de reformas que hablábamos sobre los sistemas de salud, reproducen dependencias, agendas, mandatos, lenguajes, tecnocracias. Y cada vez vemos que más organizaciones se van sumando. Uno podría decir que van desapareciendo, pero al contrario, cada vez se van haciendo más grandes y se van complejizando con la sumatoria de las grandes corporaciones, con el complejo médico industrial farmacéutico, y ahí podemos ver todo un entramado de organizaciones, fundaciones, grandes emporios comerciales que están cada vez más tomando decisiones sobre las políticas sanitarias a nivel global. Y claro, a todo esto se agrega un cuarto componente en las reformas del Banco Mundial y del BID, que es todo el tema del gerenciamiento del riesgo y cómo son las protecciones sociales focales según el perfil de riesgo. Entonces, podemos ver cómo esto se va configurando con una gama de reformas que al final lo que están buscando, digámoslo así, es garantizar todo este marco económico, pero en detrimento realmente del bienestar de la población. Ahora, la sedimentación de un largo siglo de reformas, de las reformas sobre los estados y sectorialmente sobre los sistemas de salud, como les decíamos, pareciera que fuese como un acumulado, ¿no? Como una sedimentación. Y bueno, ya me dicen que ya casi no tengo tiempo, ya con esto voy terminando, solo mencionar algunos resultados, ¿verdad? Tenemos estos sistemas Frankenstein, ¿verdad? Que tenemos que el modelo de gestión es de una manera, los modelos de cobertura son de otro, los modelos de atención son de otro, los mecanismos de financiamiento son distintos, etcétera, etcétera. Y tenemos, bueno, ya lo hablábamos, lo de la cuestión social de la desciudadanización y el tercer resultado, la importación de teorías y políticas, ese copy-paste, ¿verdad? Por colonialidad, también por reproducción y por folclore nacional. Bien, entonces termino con esta pregunta para que nos quede un poco ahí en el encuadre. Bueno, ¿cómo podemos enfrentar la sujeción a las dependencias político-sanitarias de ciertas teorías y políticas del norte global y a las dependencias internas en el sur? Eso es la pregunta que nos hicimos y eso implica que estos estudios críticos para la refundación de los sistemas de salud tienen que tomar en consideración todas esas dependencias que hemos mencionado, cómo estamos en el marco de las reformas que hemos sufrido y cómo podemos también posicionarnos hacia un nuevo horizonte más humano y más emancipatorio. Muchas gracias. Bueno, creo que este espacio de discusión se ha enriquecido mucho con el caso colombiano y creo que también nos ilustra la necesidad de contar con estudios críticos latinoamericanos y caribeños sobre los sistemas de salud y el cuidado integral de la vida para este siglo XXI. Voy a tratar de ir recapitulando y cerrando un poco el análisis que hemos hecho como grupo de estudios críticos de refundación de los sistemas de salud para poder dar pie luego a que se presenten un poco también los trabajos que se han hecho en cada uno de las dimensiones y líneas de estudio y que podamos ir viendo cómo todo este entramado de marcos epistémicos y marcos metodológicos y teóricos se van aterrizando en lo concreto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, cuando hablamos de sistemas de salud, ¿qué queremos?
Algunos piensan de que lo de antes era mejor, ¿no? Y viven esa retrotopía, ¿no? De que deberíamos de volver a como era antes, ¿verdad? Y otros siguen apostando el tema del reformismo. No, hagamos una reforma, pongámosle un parche, veamos hasta dónde nos alcanza, ¿verdad? Y es un poco el tema político, ¿no? Bueno, vamos a reformar hasta donde nos alcanza la correlación política o hasta donde nos alcanza el dinero, etcétera. Pero nosotros estamos abogando por una refundación como una forma alternativa que compiten con estas otras alternativas. Y para esto, mencionarles que hay unos flujos, unos movimientos en la refundación de los sistemas de salud como estrategia. Ya se nos adelantaba un poco que refundación no es solamente un término, es una estrategia en donde lo importante, digamos, no es el resultado, es el proceso, lo que estamos construyendo en el camino. Y este primer movimiento es la redefinición del para qué y por qué de los sistemas de salud en el siglo XXI. Yo creo que tenemos que hacernos esas preguntas honestas de realmente hacia dónde queremos avanzar con el tema de los sistemas de salud. Y yo creo que cuando hablamos de estas comunidades de vida que hemos estado platicando en este tiempo, y hablábamos de la determinación social, hay un vínculo muy estrecho en donde los sistemas de salud deben de tener estas características de universales e interculturales, como una red de respuestas integrales que se construyan a partir de la sociedad, del Estado, a partir de bienes, servicios públicos ante la necesidad y problemas de salud de la sociedad. Un poco lo que mencionamos, muchas veces nos quedamos los académicos discutiendo, ¿no? Y afuera está la gente luchando. Entonces, a veces es una desconexión. Entonces, tenemos que buscar, digamos, formas en las que se puedan articular con lo que sucede en nuestras comunidades de vida. Y precisamente para incidir en este campo de políticas, en la construcción sociocultural de este estado de sociedad, de esta comunidad, como una red de respuestas públicas territoriales y obviamente también un campo de economía política que debe ir acompañando estos procesos. Entonces, ¿cómo estudiamos y comprendemos de manera crítica a los sistemas de salud en el siglo XXI? Bueno, hay que comprender que los sistemas de cuidado de salud humana y colectiva, en tanto son instituciones colectivas, se construyen a partir de las estructuras sociales existentes en nuestras comunidades de vida y sociedades. Estas reflejan y cristalizan las desigualdades e inequidades de género, clase social y etnia, pero también pueden ser dispositivos exitosos de cómo enfrentar, reducir y transformar las condiciones de vida colectiva e individual. Si el Estado es un campo de fuerza y relaciones donde se expresan las ideas dominantes en la sociedad política o esta sociedad civil que se plasma en el gobierno, entonces los sistemas de salud son construcciones colectivas y decisiones de nuestras comunidades, condensadas obviamente en institucionalmente dentro de los estados. Ahora, ¿a qué necesidades, problemas y prioridades deberían de responder estos sistemas de salud del siglo XXI? En primer lugar, hagámonos algunas preguntas. Primero, ¿para qué sociedades y comunidades de vida? Es decir, ¿cuáles son los aspectos demográficos? ¿Cuáles son las condiciones colectivas de vida? Las territorialidades que tanto hemos mencionado, ya sean urbanos, rurales, híbridas. ¿Para qué los desafíos epidemiológicos? Entender estas formas de vivir, trabajar, enfermar, morir, estos daños socioambientales a la salud colectiva. ¿Y para qué territorios socioambientales? Es decir, para ciudades, ecosistemas, espacios sociales y la vida. ¿Para qué ciudadanía? Ya mencionábamos el tema de la desciudadanización por mercantilización y por desposesión, que tenemos que pensar cómo la vamos a reciudadanizar. ¿Qué sistema de salud tenemos y cuál necesitamos? Y sobre todo para brindar la atención y el cuidado integral de la salud y el vivir bien. Bueno, hay que replantearnos esas preguntas. Y para nosotros entonces entendemos que el sistema de salud, un sistema de salud debe ser un bien público, común y colectivo, expresado en redes de esferas públicas de territorios, territorialidades y espacios sociales de la salud y la vida en sociedad.
No solo son materializaciones de servicios, establecimientos, hospitales y centros sanitarios y tecnología positiva. Y ahí un poco lo que decía la doctora Corcho en el sentido de que hay que dar un poco la batalla cultural, es decir, cómo vamos trabajando con nuestras comunidades a que se comprenda de que cuando hablamos de sistema de salud no solamente hablamos de servicios, sino de ese entramado de redes que están en nuestros territorios, territorialidades y espacios. También hay que comprender cómo se configuran las relaciones de poder al interior de una sociedad, indicando según la hegemonía dominante en la relación comunidad-estado, el tipo de institucionalidad y materialidad de la política sanitaria y sistema de salud. Los sistemas de salud al final son parte de ese reflejo de cómo las relaciones de poder están organizadas en nuestras sociedades. Si buscamos sociedades igualitarias, entonces las relaciones de configuración deben de ser más horizontales, deben de ser abiertas, debe de haber un ejercicio de cesión de poder entre el personal de salud y los pacientes y las comunidades. Hay un nuevo saber, digamos, estos sistemas de salud es un nuevo saber hacer fruto de una revisión crítica, donde la organización de los sistemas de salud nuclea tramas de institucionalidad, materialidad pública y de territorialidad a partir de la cual se busca enfrentar y responder a las determinaciones de la salud y de la vida. Ahora un segundo movimiento, que es el giro decolonial en las teorías y políticas sobre los sistemas de salud. Claro, haciendo las consideraciones que abrir un giro decolonial no es simplemente un enunciado, sino una operación práctica y metodológica de producción de una matriz de estudios y saber hacer. Da cuenta de un cambio de coordenada de cómo pensar, hacer políticas sobre sistemas de salud desde el sur y dar significado a la actualización del pensamiento crítico latinoamericano en salud desde el sur, situado en el siglo XXI. También abrir un giro decolonial es buscar dejar atrás la categoría reforma como concepto estructurante para afrontar los desafíos en los sistemas de salud en el siglo XXI. Pero obviamente no estamos hablando únicamente de un cambio semántico, dado que el término reforma ya es un concepto colonizado, funcionalizado, desgastado, obsoleto, pero también ha sido instrumentalizado dentro de una agenda de colonialidad teórica y una práctica de política pública de sumatoria de arreglos y más arreglos acumulados en ciclos de reforma. Entonces, nuestro tercer movimiento es hacia una epistemología de refundación de sistemas de salud desde y para el Abya, Yala, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, decíamos que la centralidad de una estrategia de refundación no es el fin, no es el resultado final, sino la articulación de un proceso. Y esa es la riqueza precisamente de este proceso. Todo este andamiaje que estamos construyendo, todas estas revisiones académicas, todos estos frutos de trabajo con los diferentes colectivos en los distintos países, es lo que realmente está generando esta estrategia de refundación. Y luego un cuarto movimiento que ya son los sistemas y los marcos categoriales para la descolonización de teorías políticas y refundación de los sistemas de salud. Porque es importante decir de que cuando hablamos de refundación, no es solamente el término huérfano, solo, abandonado, sino que está acompañado de todo un nuevo sistema marco categorial que es preciso que lo vayamos estudiando y lo vayamos trabajando. ¿Qué implicancias tiene la refundación de los sistemas de salud? Bueno, decíamos, es un nuevo saber hacer en los sistemas de salud. Y la categoría de pensar categorial alude a la intención epistémico-teórica que no se limita a copiar categorías o conceptos, sino que intenta hacer una incorporación problematizadora en un cuerpo categorial nuevo. Ya lo decíamos, no solamente es un cambio semántico, decir, bueno, ya no digamos reforma, hablemos de refundación. No, no, no. No estamos hablando de eso. Ni tampoco que se minimice a una consigna o que se disminuya toda su carga epistémica que estamos construyendo, sino que es todo un cuerpo nuevo categorial y que nos permitirá entender la especificidad de nuestros problemas sanitarios. Hay que destruir, o sea, desmontar, desarmar paso a paso lógico conceptualmente el marco categorial moderno.
También este nuevo saber hacer en los sistemas de salud implica construir otro marco categorial desde el que se pudiesen pensar con rigor primero nuestros problemas de salud, enfermedad, atención, cuidado, y luego finalmente la modernidad en su conjunto para rematar en otra visión de la salud desde el sur. Es decir, hay que apropiarse de un nuevo lenguaje, una nueva epistemología, pero especialmente de un nuevo marco categorial, conceptual y de categorías de estudio. Y aquí quiero presentarles las categorías para la refundación y la decolonización de los sistemas de salud en el siglo XXI. Esto es parte de los trabajos de aproximación categorial que se ha hecho con el grupo de estudios de refundación, y hablamos de el número 1, la epistemología de la salud desde el sur y soberanía sanitaria. El segundo, sistemas universales e interculturales de salud como estrategia para enfrentar la determinación social de la vida y la salud. Tercero, el cuidado integral de salud y vivir bien. El cuarto, territorio y nuevas territorialidades, cartografías de sistemas redes. El quinto, lo público como esfera y nuevas arquitecturas organizacionales sanitarias para la universalización de bienes colectivos, integrales e interdependientes. Sexto, la economía política del cuidado integral de la salud y la vida. Séptimo, la democratización del gobierno en salud. El octavo, monitoreo de las interseccionalidades y determinaciones de la salud. Yo creo que para quienes han estado bastante atentos en estos últimos 2 días, han podido ver cómo se han ido operativizando varias de estas categorías en los distintos ejes de estudio, en los distintos grupos de estudio que tiene este grupo de trabajo. Así que, bueno, aquí vamos a hablar un poco más amplio en las categorías, pero bueno, me dicen que ya casi no hay tiempo. De todas maneras, mencionar de que estamos trabajando en profundizar cada una de estas categorías, sobre todo en aquellas de que nos llevan a los procesos de refundación, los sistemas universales e interculturales de salud, las diferencias con respecto a las claves eurocéntricas del siglo XX, ¿verdad? Cómo se diferencian de lo universal y los sistemas universales. El SWIS como una estrategia de la forma eficiente y eficaz de responder a las determinaciones e intersecciones críticas de la salud y la vida. Y bueno, aquí mencionar de que cuando hablamos de redefinir y descolonizar las teorías de los sistemas universales de la salud para el siglo XXI, tenemos ya una publicación que creo que la tenemos al final de la presentación, y también hay un artículo también que lo va a exponer la doctora Adeline Méndez, que habla precisamente, que lo trabajamos en conjunto, sobre la nueva arquitectura organizacional, institucional, y un poco cómo se da el abordaje y la territorialización de los bienes colectivos y públicos. Bien, hasta aquí llegaría entonces mi participación, y los invito a continuar en este foro que estamos desarrollando. Muchas gracias.